Y vamos a iniciar con una entrevista con el doctor Henry Villarroel Santisteban. Él es coordinador nacional de los trabajadores tercerizados de salud, quien viene acompañado del abogado, el representante legal de este gremio, el doctor David Camarena Calero. Doctor Villarroel, primero, gracias por estar en estudios. Muchas gracias, yo Carlos Rivero, y muchas gracias por la invitación. Soy Henry Villarroel, coordinador nacional de trabajadores tercerizados de salud. Nosotros, como trabajadores tercerizados, hemos presentado un proyecto de ley a la congresista Sigrid Bazán, y a través de ella, su representada al Congreso de la República, para que se reconozca nuestros derechos no reconocidos hace más de 10, 15 años ya en el Estado. ¿Qué significa un trabajador tercerizado para que conozca a nuestro público? Entiendo que ustedes pertenecen a una empresa y esta empresa es contratada por Salud. Así es. Y justamente en ese sentido hay que entender la distribución de los trabajadores en salud, para ser más específico. Se consideran 5 tipos de regímenes en caso de los trabajadores: el régimen 276, el régimen 728 y el régimen CAS, que son los 3 condiciones laborales reconocidas por Salud. Sin embargo, hay 2 condiciones laborales adicionales en Salud que lamentablemente no tienen muchos derechos laborales, que es el caso de los locadores y el caso de los trabajadores tercerizados de salud. El caso de los locadores son empleados que trabajan directamente con Salud, pero reciben sus pagos con recibo por honorarios. ¿No tienen ningún beneficio adicional? No tienen ningún beneficio adicional, no tienen vacaciones, gratificaciones, ni incluso los descansos médicos tienen que recuperar sus horas, por decirlo así. En cambio, los trabajadores tercerizados, que es el frente que yo represento, nosotros trabajamos a través de una empresa. Es decir, el Estado hace una licitación, digamos, para un servicio determinado, por decirlo en mi caso, farmacia, hace una licitación a 2 o 3 empresas que brinden personal o recurso humano. Esta empresa gana la licitación y esta empresa brinda al Estado, en este caso de salud, a los empleados o trabajadores. Entonces, nuestro gremio tiene como colectivo a trabajadores químicos farmacéuticos, digitadores, terminalistas y diferentes personal asistencial administrativo. Entonces, al salir el proyecto de los CAS COVID, que se la reconoció como héroes de la pandemia, nosotros como trabajadores tercerizados nos hemos sentido excluidos y abandonados, porque nosotros hemos atendido a los pacientes COVID de las mismas condiciones. Por ejemplo, digo, el caso de nosotros, los 5 químicos farmacéuticos que hemos ganado a través de la empresa una licitación y hemos trabajado, ya tenemos más de 5 años, en sala de operaciones. O sea, el simple hecho que un paciente esté con el virus del COVID-19 no significa que no se pueda operar. Si es una emergencia, tiene que operarse. Entonces, ¿quiénes han estado expuestos a ese virus? El personal médico, el personal de enfermería y evidentemente el personal de farmacia, el personal técnico. Entonces, nosotros hemos tenido un contacto con los pacientes COVID. No necesariamente han tenido el personal CAS COVID, sino prácticamente todo el personal asistencial y administrativo de los hospitales de salud. Y este proyecto que están impulsando en el Congreso, entiendo, tiene el respaldo de algunos parlamentarios. ¿Qué es lo que busca? Sí, y justamente ahorita tenemos el apoyo mayoritario de los partidos de izquierda, también los de derecha, un cierto sector, pero lo que pasa es que ellos no entienden un poco el sistema de cómo es el financiamiento del Estado con respecto a salud. Entonces, cuando hay un financiamiento, por ejemplo, ellos cuando hacen una licitación, estas licitaciones están sujetas a un PAC, una programación anual de contratación. Entonces, hay un presupuesto para esos servicios. Entonces, esos servicios, obviamente, si pasa su condición de servicio a un régimen estable, prácticamente su afectación económica del Estado no se ve tocado ni mancillado. Y es más, hay situaciones, por ejemplo, que hemos indagado con un asesor financiero, que justamente estamos hablando con el doctor David Camarena la estrategia legal para presentar al Congreso, de que ellos señalan que genera un gasto del Estado. Obviamente que no, porque por ejemplo hemos detectado una licitación en Arequipa, que ha ganado un proceso de licitación por casi $500,000 de soles para 11 digitadores y una supervisora. Entonces, si sacamos el monto entre la cantidad de trabajadores,
A cada quien le correspondía anualmente un sueldo de 4.500 soles o 4.000. ¿Ya? ¿Cuánto le pagan realmente a la trabajadora service? Sueldo mínimo. Y lo demás para la empresa. Y lo demás se queda con la empresa. Entonces, lo que ustedes están buscando... ¿Cuántos trabajadores son que están en esta situación en salud? En esta situación somos más de 400 trabajadores a nivel nacional. Y lo que se impulsa entonces es pasar directamente a ¿qué régimen? A régimen 728, una estabilidad laboral con el Estado. O sea, directamente a trabajar con el salud. Exactamente. Y eso conlleva un beneficio porque mire, el simple hecho de no tener los derechos laborales, existe la fuga de talentos. Es decir, y eso yo le pido porque lo escucha toda la teleaudiencia, no todos los trabajadores de salud son malos. Hay muchos trabajadores de salud como parte de los servicios, que para nosotros primero es el paciente, segundo es el paciente y tercero es el paciente. Sin embargo, nosotros vivimos con el estrés de que en cualquier momento, si cambian de jefatura o alguien no nos puede aceptar, simplemente sabes que te vas y no tenemos ni un amparo legal que nos respalde. Entonces, ¿qué ganaría el Estado a través de salud con nosotros? Ganaría años de experiencia. Hay trabajadores que tienen más de 10, 15 años como service. ¿Por qué no lo han votado? Porque son eficientes en su trabajo. Entonces, reconocemos y pedimos a salud, exhortamos a salud y al Poder Ejecutivo que nos reconozca. Nosotros somos parte vital del sistema de salud, asistencia administrativa. Doctor David Camarena, ¿cuál es el impulso legal de este pedido que hacen estos trabajadores? Bueno, actualmente se ha presentado el proyecto de ley y esto está en las comisiones. Está en comisiones del Congreso, específicamente en la Comisión de Trabajo y también en la Comisión de Presupuesto. Estas dos comisiones tienen que elaborar sus dictámenes y en caso de ser favorables, esto va a pasar ya al Pleno del Congreso para que sea debatido y eventualmente aprobado por el Pleno del Congreso. Y digamos, en la situación en la que ellos vienen trabajando, estos cerca de 450, me dijo el doctor Villarroel, ¿qué derechos laborales estarían violando en este caso? En principio, lo que se tiene que aquí tener en cuenta es que hay una norma que es la Ley de Tercerización Laboral, que es del año 2008, que es una norma precarizadora y flexibilizadora de los derechos laborales porque permite de que dentro de una misma unidad productiva e inclusive en una entidad pública, como en este caso de salud, hayan trabajadores que tienen un contrato directo, por decir que están en planilla directa con la empresa, y haya otros trabajadores que desarrollan exactamente las mismas funciones, pero que están contratados formalmente por una tercera empresa. O sea, el mismo horario, las mismas responsabilidades. Hacen exactamente las mismas labores y exactamente las mismas funciones, pero los derechos laborales que perciben son bastante diferenciados, ¿no? Para comenzar, los trabajadores terceros no tienen una estabilidad laboral propiamente dicha como sí tienen los trabajadores que están en planilla. Y eso es porque los trabajadores terceros celebran contratos de trabajo temporales con las empresas terceras y no tienen un contrato indeterminado con el salud en este caso, lo cual implica de que no tienen ningún tipo de seguridad de que cada mes se le va a renovar el contrato, ¿no? Hay muchos trabajadores que mes a mes, como ha mencionado el doctor Villarroel, están con ese estrés de saber o no saber si les van a no o renovar el contrato, ¿no? Claro. Y doctor Villarroel, en estas empresas, service, que tercerizan los empleos, ¿cada cuánto tiempo renuevan el contrato? Es variado. Por ejemplo, hemos detectado en caso de provincias, Arequipa, Tumbes, que los contratos acá trabajadores hacen cada mes. Ya, y como dice el doctor Camarena, hay actividades que nosotros hacemos normalmente, como el régimen 728 y los CAS, pero a veces por las condiciones laborales precarias que tenemos, nos aumenta la recarga laboral, ya, y si tú no aceptas esa explotación laboral, simplemente queda fuera porque tu contrato es un mes. Y hay situaciones que muchas veces lo han liquidado, o sea, simplemente lo despiden y muchas veces no le han pagado sus beneficios sociales. O sea, ¿a quién recurrir? Entonces, esa situación, incluso tenemos compañeras que tienen más de 10, 15 años de trabajo, ya faltan 4 años para jubilarse y hasta el momento no han sido reconocidas. ¿Que están en la empresa o ya trabajando para...? Están en la empresa. ¿Y no tienen ningún beneficio social? No, solamente reciben su sueldo. Reciben su sueldo por parte de la empresa. Entonces, lo que nosotros exhortamos y pedimos al Congreso de la República
y hemos tenido conversación con el congresista Alex Paredes, que es la Comisión de Trabajo, que acelere la reunión en la Comisión de Trabajo para elaborar el predictamen que nos favorezca a nosotros como trabajadores tercerizados por ser un hecho de justicia. Exhortamos al congresista Soto, que es presidente de la Comisión de Presupuesto, también tenga bien analizar todos los ángulos, no solamente de parte de la opinión de salud ni de servir, porque nosotros tenemos todos los argumentos de que de alguna manera salud se ve beneficiada teniendo trabajadores tercerizados de más de 10 años y 15 años de experiencia. En sala de operaciones, ¿por qué tercerizan químicos farmacéuticos? ¿Por qué tercerizan? Porque el mercado de químicos farmacéuticos especialistas es bastante reducido. Y es por eso que actualmente hay 5 químicos farmacéuticos del Hospital Revalidate especialistas en sala de operaciones. Entonces, que normalmente ahí los demás colegas dedican otras actividades que son farmacia hospitalaria clínica. Y digamos, ustedes, además de, digamos, exponer su problemática y exponer este proyecto, de impulsar el proyecto, ustedes como gremio de trabajadores tercerizados de salud, digamos, ¿han tenido algún diálogo directo con representantes de salud? ¿Se han acercado a ellos en algún momento a explicarles la problemática que viven? Hemos tratado de acercarnos, obviamente la respuesta fue negativa. La respuesta normalmente de salud ha sido, no tenemos vínculo laboral, no tenemos alguna forma de reclamar nuestros derechos. Sin embargo, el doctor Camarena puede profundizar el tema de jurisprudencia. Ya existe una jurisprudencia en el Tribunal Constitucional de los reconocimientos de trabajo de los trabajadores tercerizados por el tema de la desnaturalización del trabajo. A ver, doctor, si nos puede explicar, doctor Camarena, ¿nos puede explicar eso? Sí, bueno, hay un decreto supremo que es del año 2022, uno de los últimos que se dio durante el gobierno de Pedro Castillo, el cual establece la prohibición de tercerizar actividades principales dentro de la empresa. Y esto de aquí cuando se emitió, pues pusieron la alarma, pusieron el grito al cielo todos los abogados de las grandes empresas y de los grandes intereses económicos, porque actualmente, así como en salud, también hay muchos sectores de la industria y muchos sectores de la minería, donde se terceriza a trabajadores y hacen exactamente la misma labor, pero les pagan mucho menos derechos laborales que a los trabajadores que están reconocidos directamente en planillas. También no reciben utilidades, por ejemplo, los trabajadores terceros, y en general tienen una situación laboral más precaria, ¿no? Ahora, este decreto supremo, en primer término, fue materia de una resolución por parte de Indecopi, que lo declaró como una barrera burocrática, lo cual es un sinsentido jurídico, porque eso lo que señalan es que este decreto supremo, que prohíbe la tercerización de actividades principales, es una barrera para la libertad de empresa. Pero bajo esa lógica, todas las normas del derecho laboral serían una barrera burocrática, porque el sueldo mínimo, las 8 horas de trabajo, el pagar una gratificación, son todas acciones que lo que hacen es imponer una carga al empleador para que se cumplan determinados derechos para los trabajadores. Entonces, bajo la lógica del Indecopi, todas las normas podrían ser declaradas barreras burocráticas. Claro. Y lo que ha hecho el Tribunal Constitucional hace poco, en una sentencia bastante reciente, de hace un par de semanas, es declarar la constitucionalidad de este decreto supremo mediante una sentencia de amparo. Y ha señalado también de que este pronunciamiento tiene un carácter o una voluntad de uniformizar los criterios en todas las instancias jurisdiccionales. Entonces, este decreto supremo y este pronunciamiento del Tribunal Constitucional son un sustento jurídico adicional para este reclamo que están haciendo los trabajadores de salud. Esa decisión del Tribunal Constitucional está plasmada también en el proyecto de ley. Se están basando también en eso. Esa sentencia no ha sido considerada porque ha sido bastante reciente, ha sido de la semana pasada, pero sí tiene que ser considerada porque ya el Tribunal Constitucional ha señalado de que está prohibido o de que es constitucional ese decreto supremo que prohíbe la tercerización de actividades principales dentro de la empresa. Doctor Villarroel, usted nos mencionaba que el tema estaba ya en comisiones, ¿no?, de trabajo y de presupuesto también, me parece. ¿Ustedes han sido citados estos grupos de trabajo del Parlamento? Hemos enviado innumerables cartas a los congresistas, incluso a la segunda vicepresidencia del Congreso, para que den celeridad a este proyecto de ley.
Ya, nosotros tenemos confianza, tenemos fe de que esto ocurra en máximo 15 Pero días. no se han reunido, no los han citado en ningún momento. Ahorita hemos tenido una reunión hace una semana en Arequipa con Cristales Paredes. Tenemos nuestros representantes allá en Arequipa, que son más de 50 servicios. Se han reunido con Cristales Paredes, donde él se ha comprometido que en estos días se va a reunir la Comisión de Trabajo y va a debatir este proyecto de ley. Y ustedes mencionaron que eran 450 trabajadores. ¿Y cuántas empresas contrata Salud para conseguir esos 450? Wow, esa información no la tengo a la mano. Sin embargo, de la estadística que hemos hecho con los miembros que somos acá del colectivo, serán más de 15 empresas a nivel nacional que han contratado servicios, de las cuales hay 3 que han prácticamente desaparecido, y han desaparecido, le digo con ese término, ¿por qué? Porque al darse de baja en SUNAT, prácticamente la liquidación, los pagos de los trabajadores han quedado al aire, entonces ellos no tienen a quién reclamar. ¿Por qué? Porque el de Salud no lo ha contratado, sino ha sido la empresa. Y suele pasar esta mecánica de que el service cambie de razón social y lo deja en el aire. Doctor, ¿esto cómo se estipula? Bueno, eso es una práctica empresarial bastante común, ¿no? Y que viene de muchos años atrás, porque tenemos una cultura de informalidad laboral, ¿no? Siempre hay que situarnos en el contexto, porque las normas no son papel en blanco, ¿no? Son cuestiones que se tienen que aplicar a la realidad concreta, y en el Perú existe una informalidad laboral que va del 80% en adelante, y antes que existiera SUNAFIL y mayor fiscalización, se sabe, ¿no?, que muchas empresas tenían malas prácticas como doble contabilidad, cambiar de razón social, eliminar una empresa, fundar otra, constituir otra con el cuñado, con el amigo, con la hermana, con la esposa. Bueno, desde el punto de vista del derecho laboral, lo único que le pueden hacer los trabajadores, son 2 cosas, ¿no?, lo que podrían hacer. En primer lugar, podrían reclamar la desnaturalización de la tercerización y reclamar o exigir que se les reconozca un vínculo laboral directo con la empresa principal, que en este caso sería de salud, pero también puede ser una empresa industrial, puede ser una empresa minera. En general, cualquier empresa que tercerice servicios, el trabajador, si acredita de que la empresa principal le ha dado órdenes de trabajo, como en este caso que muchos trabajadores de salud han recibido órdenes de trabajo directas de funcionarios de esta entidad de salud, pueden reclamar que se les reconozca un vínculo laboral directo. Pero ¿qué es lo que pasa? Que muchos trabajadores no lo hacen, en primer lugar porque hay una dificultad probatoria. Muchas veces no tienen todos los documentos para probar que tienen un vínculo laboral directo o que han recibido órdenes de trabajo, porque muchas veces esto no queda en constancia en documentos, en papel. En algunos casos sí, como hay mensajes de WhatsApp, correos electrónicos, memorándums, horarios de trabajo que acreditan que hay una subordinación, sobre todo en las labores de los profesionales. Pero en labores de personal más operativo, como pueden ser labores de seguridad, labores de ascensoristas, labores más manuales, no hay tanto indicio documentario. No hay y una es más cercanía. difícil. No hay, claro. Un vínculo directo no hay. Sí hay vínculo directo en muchos casos, pero los trabajadores no tienen cómo probarlo. Muchas veces ni siquiera le dan boletas de pago, y como hay una cultura de menosprecio en el Perú de las actividades manuales, muchas veces se da este tipo de situaciones. No les dan ni siquiera las boletas de pago y le dicen que si quieres reclama, y al final nunca le otorgan este tipo de boletas, y muchas veces no tienen cómo probar su vínculo laboral. Eso por un lado, ¿no?, la dificultad probatoria. Y por otro lado, un punto muy importante es que los trabajadores muchas veces tienen miedo de demandar, no tienen temor de iniciar un proceso judicial porque no pueden perder su trabajo. O sea, esta frase de que en el Perú se vive del día a día, que es algo que lamentablemente lo hemos normalizado o nos hemos acostumbrado a esto, es algo que se ve también en el sector formal, porque muchos trabajadores prefieren no reclamar nada, no decir nada, porque tienen ese temor, o no pueden darse el lujo de perder su trabajo, no pueden perder su fuente de empleo, porque mucho depende de eso, depende a veces su alquiler, depende de sus hijos, depende de sus padres, madres, depende de su estado de salud. Entonces prefieren aguantar este tipo de precarización laboral en lugar de reclamar, y es algo que se ve mucho en varios sectores. Doctor Villarroel, y para ir entrando a la parte final de la entrevista, el doctor Camarena decía una cosa que es cierta, ¿no? Este vínculo directo que tiene el personal tercerizado con, en este caso, las jefaturas de salud. Ustedes, como, digamos, profesionales de la salud, tienen un vínculo directo. No lo hacen a través de, digamos, las órdenes que reciben, no las reciben a través de la empresa
a la que usted pertenece. La hacen directamente, no sé, los médicos propios de salud. Esa es una muestra de que esta tercerización simplemente es documentaria. Sí, justamente eso, yo hablar en términos personal, yo he sido responsable de una farmacia, ya en la cual yo tenía que reportar a la jefa directa, y no era la empresa, era la jefatura de servicio. Ella validaba, ¿sabes qué, Henry Villarroel? Usted ha hecho estas actividades, este es su informe, estos son indicadores, perfecto. Ya ella reporta a la empresa y la empresa me paga. Entonces, ese reporte, esa subordinación, prácticamente soy directamente con salud. E igual pasa con los demás digitadores y de salud en línea. Ellos emiten, digamos, un horario, reciben un horario de parte del mismo personal de salud. Entonces, ese tipo de naturalización es lo que prácticamente nos conlleva el vínculo. Sin embargo, quiero recalcar de que nos hemos sentido de alguna manera afectados porque cuando se aprobó el proyecto de los casos COVID, a ellos la han considerado héroes de la pandemia. Sin embargo, a los locadores y a los terceros no nos han dicho absolutamente nada. Y es más, cuando nos llevamos la sorpresa de cuando fuimos al Congreso de la República, ni un congresista sabía que existía ese tipo de condiciones laborales. A mí me llevó bastante... ¿No sabían que habían tercerizado? No sabían que había sido tercerizados, pensaban que estaba abolido todo ello. Entonces les dijimos, ¿saben qué, estimados congresistas? Apóyennos, porque nosotros los servicios también somos héroes y también hemos afrontado, y a pesar del maltrato laboral, la indiferencia y la sobrecarga laboral, nosotros hemos estado de pie luchando, como dice el autor David Camarena, porque tenemos una familia que mantener, tenemos un hogar. Y muchos de nosotros, los trabajadores de salud y social de la población, nosotros nos debemos a los pacientes. Sin ellos, la institución no es nada. Claro. Doctor, la última. ¿Tienen ustedes programados o, digamos, piensan realizar, no sé, alguna medida de protesta para, digamos, exponer la problemática por la que están pasando? Sí, justamente el día viernes 24 a las 9 de la mañana invitamos a los trabajadores tercerizados a nivel nacional que aún no conocen esta propuesta legislativa, que se sumen a la protesta frente al Congreso de la República. ¿Para qué? Para que se debata en la Comisión de Trabajo este proyecto de ley 12069/2025-CR, presentado por la congresista Bazán, con la coautoría de diversos congresistas, de diversas bancadas, ¿no? Como está el congresista Bermejo, Edgar Raimundo, Susel Paredes y el congresista Bernardo Quito. Entonces, todos ellos son coautores, son conscientes de nuestra realidad. Le agradecemos infinitamente a todos los congresistas que nos están apoyando, porque son conscientes de que esto no afectaría el erario nacional de salud. Tengan muy incierto que estaría ganando en salud con nosotros los trabajadores tercerizados. Lo que uno es fidelidad al paciente y sobre todo años de experiencia trabajando en la institución. Bien, bueno, esperemos pues que al menos sean recibidos en el Congreso para que, digamos, expongan la problemática, las exigencias que ustedes vienen planteando. Son 450 trabajadores que están bajo un régimen tercerizado que no tiene ningún vínculo directo, digamos, de forma documentaria con salud, pero que el doctor afirma que realizan prácticamente las mismas labores que cualquier otro empleado de esta entidad. Vamos a ver cómo se va moviendo este tema del proyecto de ley. Sí, doctor, ¿quiere usted agregar algo? Sí, quisiera mencionar que también hay otro grupo de trabajadores de salud que son los locadores de servicio. Ellos están contratados bajo contratos de locación u órdenes de compra. Es una situación similar a este grupo de trabajadores que son terceros. Ellos también tienen un proyecto de ley y también están impulsando esta medida, ¿no? De hecho, se han iniciado estos proyectos de leyes casi en paralelo y son trabajadores que todos están dentro del mismo interés. ¿Y cuántos trabajadores son más o menos? Son varios miles de trabajadores terceros. Hablamos de casi 8.000, la población es mucho más. Claro. Entonces, justamente para agregar aquí, discúlpeme señor Carlos, justamente, y eso quiero soltar al Congreso, cuando se habló de los casos COVID y se implementó el caso COVID, fue un decreto de urgencia, que en su momento fue decretado por Martín Vizcarra. Entonces se dio un presupuesto extraordinario de salud para cubrir la recarga de pacientes con la enfermedad del COVID, ¿no?
Entonces, se habilitó un presupuesto y ese proyecto de ley ha sido con iniciativa de gasto. Este proyecto de ley 12069 de la congresista Siri Bazán prácticamente es una conversión de service a estabilidad laboral a los trabajadores tercerizados. Y le digo para muestra un botón, en Ecuador prácticamente han prohibido la tercerización, no existe service, especialmente asistencial administrativo. Bien, bien. Veremos cómo avanza el tema en el Congreso y si es que son escuchados. Son 450 personas las que están bajo este régimen solo en E-Salud. Bien, estuvo con nosotros el doctor Henry Villarroel Santisteban, coordinador nacional de los trabajadores tercerizados de salud, y el doctor también David Camarena Calero, quien es representante legal de estos trabajadores.